este espacio y dado que fue una semana pues muy larga con muchos contenidos y aprendizajes, me gustaría que nos tomáramos unos segundos para que pusieran en el chat cuál fue su guay momento de esta semana en la formación inicial. ¿Cuál fue ese momento que les sorprendió, les hizo clic, algo que les haya volado la cabeza? Dice Dul, en Jalisco sería achis achis los mariachis moments. Ya sé, tal cual. Achis achis. Vale, unos segunditos para que nos pongan en el chat cuál fue su guay momento o su achis achis los mariachis momento. Ya vamos viendo si nos van llegando los mensajitos con sus guay momentos. Ok, acá tenemos ya diversidad de momentos. Aquí nos hablan de la esperanza de vida que tenían los niños y que aún hay muchos estereotipos por romper. Existe el cambio, pero falta mucho camino. Ahí con viajeras, viajeros en el tiempo. Mi mejor momento cuando realicé la introspección de mi niñez. Recordé el momento maravilloso de esa etapa en mi vida. Recordar mi infancia y escuchar la infancia de mi mamá, ese contraste que hicimos con viajeros, viajeras de viaje, ya con otra perspectiva de lo visto en la semana, mi acercamiento con el viento en el atelier de esta semana, cuando retomo el término de niñez. Eso ya había leído mucho en los Padlets de cuando investigaron qué significa infancia y de dónde viene, ¿no? La palabra. Lo vi en la grabación de concepto de niñez, el fanzine, y después lo hice, el fanzine ahí que nos compartió Dulce. Mi guay momento esta semana fue ver cómo la violencia ha sido una constante y un patrón histórico en este árbol de, este, de análisis que hicimos también de los modelos mentales, los patrones. Cuando vi los altos índices de violencia que aún existen hacia los niños y las niñas, así es. Y pues qué interesante escucharles leer, bueno, leerles más bien. em, y pues ojalá que empiecen a hacer estas conexiones entre los temas que vamos viendo. Y este tema que vamos a ver hoy también es un tema para conectar con transformación social y conectar también lo que hemos estado explorando en transformación educativa durante estas semanas. Entonces, les voy a proyectar mi pantalla. Déjenme busco mi pantalla. Bueno, pues empezamos por los acuerdos de Zoom que ustedes ya conocen. Ponemos nuestro micrófono en silencio si no estamos hablando. Dejamos nuestra cámara activa para podernos ver. Participamos levantando la mano virtual
para que podamos hacer uso de la palabra y colocamos nuestras dudas en el chat y también sus participaciones en caso de no tener tiempo de escuchar a todas y todos. Y estos son nuestros acuerdos de convivencia que ustedes también ya conocen. Esta fue una semana de cierres de ciclo escolar para varias de las regiones que están aquí. Algunas ya tenían ya una semanita de vacaciones, algunas personas apenas van a empezar la próxima semana. Entonces, con esto en mente, sabemos que están cansadas, cansados, que ha sido una semana llena de cosas y también pues hoy ha sido un día largo con muchos temas que hemos abordado. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué acuerdo necesitan llevar más a cabo en este momento para poder sacarle provecho a esta sesión? Vamos a darnos unos segundos para que identifiquen ese acuerdo que quieren poner más en práctica para esta sesión según las necesidades que tienen en este momento. Ok, aquí tenemos varios de escucha activa, todas y todos tenemos voz. Gracias. Ok, bueno, pues ahí está el acuerdo que van a intentar poner en práctica lo más posible para esta sesión. Y pues este es nuestro objetivo, nuestra intención de este espacio. Y para eso le voy a pedir a Iris que me apoye a darle voz a este objetivo. ¿Me puedes ayudar, Iris, por favor? Claro que sí. Objetivos de la sesión, 90 minutos. Podré analizar los sistemas de opresión y relaciones de poder verticales que existen entre adultos, adultas, niñas y niños, con el fin de identificar acciones que perpetúan la vulneración de derechos de la niñez. Muchas gracias, Iris. Y aquí me gustaría que identificaran qué palabras ya hemos estado utilizando o profundizando durante esta semana y el día de hoy. Nos los pueden compartir en el chat para ir empezando a encontrar estas conexiones. Tenemos niñez, vulneración, opresión. Así es, historia, vulneración de derechos, opresión, niñez, derechos. Muy bien, pues esos son algunos de los conceptos que ya hemos estado abordando. La sesión que tuvieron ahorita también estuvieron como profundizando mucho sobre estos temas de opresión y este es como un zoom a la opresión específicamente de la identidad de las niñas y los niños. Y ya con esto dicho, vamos a empezar con nuestra apertura, que son, vamos a empezar a analizar un poquito cómo van en su camino de la U. Como ustedes recordarán, la semana pasada empezamos a ver un marco de referencia que se llama Teoría U, que nos explica un poco cómo atravesar este umbral de lo desconocido de lo conocido a lo desconocido. Y pues para cruzar el umbral necesitamos como vivir varios procesos, entre ellos suspender las voces de los juicios, las voces del miedo, las voces del escepticismo. Y lo que nos dice este camino de la U, que tiene aquí un poquito más de cositas, es aquí pueden ver dos montañas, porque justo así se ve este camino de la U. Esta teoría, que ahí tiene la referencia que es de Otto Scharmer, utiliza mucho este marco de referencia para analizar como varias circunstancias sociales y procesos de cambio. Entonces, este es como un marco de referencia un poco más detallado del que vieron ustedes el día lunes. Y como ven, aquí hay dos montañas. Tenemos una montaña del lado izquierdo y una montaña del lado derecho. Y lo que nos dice, o la analogía que hace este marco de referencia, es que para cruzar del otro lado, pues todos quisiéramos como darnos un brinquito y ya pasarnos al otro lado, que hubiera un puentecito y ya estar del otro lado de estos procesos de aprendizaje. Pero la realidad es que esto no se da de esa forma. Tenemos que cruzar el umbral, bajar como a la parte más profunda de la U y luego volver a subir para poder llegar del otro lado. Y para eso pues tienen que pasar varios procesos. Primero, pues tenemos este proceso de descargar patrones del pasado.
Seguramente ustedes ya han estado ahí analizando también por lo que escuchaba hoy de estos patrones del pasado que tenemos como muy arraigados porque así hemos aprendido y así hemos estado conviviendo toda nuestra historia. Entonces, cuando empezamos a escuchar como otras historias o conceptos distintos, es cuando empezamos a cachar que estamos repitiendo o replicando también estos patrones. Y para eso necesitamos suspender estas voces del juicio que de repente tenemos de, híjole, esto no me hace tanto sentido, como que me hace sentir muy incómodo o esto no es lo que yo he aprendido o lo que yo sé hasta este momento. Entonces, por eso esto de suspender las voces es tan importante para poder seguir bajando en el umbral. Luego, una vez que ya suspendemos estas voces, pues podemos empezar a ver con una mirada fresca. Cuando empezamos a callar estas voces del juicio, ya podemos escuchar y observar de formas distintas. Y esto hace que podamos empezar a redirigir nuestros esfuerzos y empezar a profundizar más en nuestro proceso de aprendizaje, en donde podemos ya empezar a sentir desde como el campo, así se le llama, o sea, desde las otras personas, desde el todo y no solamente desde mi realidad, desde la única realidad que conozco que es la mía, sino empezar a escuchar con el corazón abierto y una voluntad más plena. Y luego tenemos aquí la parte más profunda de la U, que es el presenciar y el conectar con el propósito de lo que queremos hacer como individuos o individuas. Y aquí pues vemos que hay que dejar ir y dejar venir estas nuevas situaciones. O sea, para poder dejar venir y poder pasar del otro lado, pues tenemos que dejar ir muchas cosas, muchas voces, muchos juicios, muchas concepciones, que es lo que hemos estado explorando hasta el día de hoy. Y una vez que ya dejamos ir, pues podemos dejar venir y empezar a cruzar la otra parte de la U y empezar a generar estas visiones colectivas, a crear prototipos de cómo queremos que se vean materializadas estas ideas, unir la cabeza, el corazón y las manos con otras personas y empezar a operar desde el todo, desde todas las personas que están involucradas, desde las concepciones y mentalidades de todas las personas que estamos en un sistema. Entonces, la pregunta en torno a este marco de referencia es que piensen en qué momento de esta nueva U se encuentran ustedes. Hay muchas U's en nuestras vidas, muchas curvas. Ahorita estamos tal vez en una porque estamos en formación inicial. Podemos estar viviendo otras paralelamente dentro de nuestra vida profesional y personal y hay otras que van a venir también después. Pero en este momento, en la parte de formación inicial, ¿en qué parte de la teoría U se encuentran? Les voy a dar unos segundos para que lo identifiquen. No nos lo tienen que compartir, eso lo pueden guardar para ustedes. Ahorita vamos a tener un espacio para eso, pero les voy a dar unos segundos para que detecten. Yo estoy más o menos por aquí. Ok, y ya una vez que lo identifiquen, pueden ponerme una reacción en el Zoom o con sus manos. Aquí yo puedo ir viendo, ya había visto a Miriam que ya me había puesto ahí un like también. Ok, unos segunditos más. Y bueno, ahora que ya detectamos en qué punto estamos, pues vamos a platicar con alguien que ya vimos que ya empezaron ahí a conocerse entre ustedes, los vemos en Concepción en la niñez que ya andaban ahí platicando también, y conectando un poco más. Entonces nos vamos a ir por grupos para platicar por 7 minutos, en torno a estas tres preguntas. ¿Cómo podrías describir que has vivido tu travesía en este camino de la U? ¿Qué emociones has encontrado en este viaje? ¿Cuáles son las que han detectado que están más presentes? ¿Y qué juicios, miedos y escepticismos has detectado y has dejado ir o te están costando dejar ir? No tienen que responder todas, pueden decir generalmente cómo se han sentido en este proceso o enfocarse en una sola pregunta, lo que ustedes necesiten para poder compartir en este espacio. Y les voy a compartir las preguntas por el chat. Denme unos segunditos.
antes de irnos a grupos pequeños. Ahí están. ¿Cómo podrías describir qué ha sido tu travesía en este camino de la U? ¿Qué emociones has encontrado en este viaje? ¿Qué juicios, miedos y escepticismos has estado detectando y has dejado ir o te están costando dejar ir? Entonces nos vamos por 7 minutos para platicar con nuestros grupos y regresamos después de ese tiempo. Que tengan y con un emoji en el chat, compártanme o en el chat o en sus reacciones de Zoom cómo les fue en estas conversaciones. ¿Les sirvió escucharse? ¿Sí se desahogaron? ¿No se desahogaron? Ahí dicen que sí, corazones. Bueno, pues estos procesos son bien difíciles, ¿eh? El estar reaprendiendo que nunca termina uno de hacerlo es bien complicado. Entonces, sean muy pacientes con sus procesos. No se comparen con el proceso de las otras personas, eso es bien importante porque si no se desanima uno a uno en estos temas de aprendizaje. Entonces, su proceso es propio, no hay comparativa y los tiempos son distintos para cada una de las personas. Aquí el chiste es estarse preguntando constantemente cómo vamos y a dónde queremos llegar. Con eso en mente, con lo que estuvieron platicando, pues vamos a empezar a conectar lo que hemos estado viendo en transformación social y en otras sesiones, con el tema de primera infancia. Ustedes la semana pasada empezaron a explorar lo de las identidades sociales a través de una rueda de la identidad o les pidieron que hicieran, que detectaran unas 7 identidades que eran más relevantes para cada uno y una de ustedes. Y esta rueda o estas identidades que ustedes identificaron, la vamos a retomar para esta sesión. Hoy también estuvieron en la sesión pasada hablando de el tema de las identidades sociales que tenemos cada una y uno de nosotros. Y me gustaría preguntarles, para que nos lo pusieran en el chat, ¿qué papel juegan nuestras identidades en la forma en la que concebimos y nos relacionamos con identidades que son iguales o diferentes a las nuestras? Les voy a dar unos segunditos para pensar. Pueden ponerlo en el chat y aparte vamos a dar espacio para que 2 personas nos lo compartan de viva voz. ¿Qué papel creen ustedes que juegan nuestras identidades en la forma en la que concebimos y nos relacionamos con otras identidades? Y ahora que ya estuvimos pensando un poquito sobre esto, ¿alguien que se anime a decírnoslo abriendo su micrófono? 1 o 2 personas. A ver, Diana, te escuchamos, cuéntanos. Bueno, en primera instancia lo relaciono mucho con esta parte cuando conectamos con personas que tienen la misma identidad o con la que compartimos muchas cosas, ¿no? De que podemos pues platicar o tener pues cosas en común de las cuales pues poder profundizar más una relación, ya sea de amistad o de algo más, ¿no? Pero también me llevo también a la parte cuando una identidad no es valorada o por ejemplo como el hecho de ser mujer que muchas veces pues por la parte social es reprimido y que eso te hace ser más empática con otras cuestiones que quizás no son iguales a las tuyas, por ejemplo, la orientación sexual, otros aspectos que te hacen visibilizar cómo la diversidad, pues, o sea, sí, pues tiene que ser reconocida, ¿no? Como que te hace más consciente de todas estas diferencias. Muchas gracias, Diana, por compartir. Entonces, aquí nos mencionas como el papel que juega nuestra identidad con identidades que son afines o similares, cómo esto nos puede hacer conectar entre nuestras historias y también hacer comunidad con estas personas que tienen identidades similares. Y en temas de identidades que son distintas a las nuestras,
mencionabas esta parte de el cómo utilizar esto para empezar a visibilizar la diversidad que existe y poder empatizar con, pues no sé, las situaciones o dinámicas por las que pasan identidades distintas. Muchas gracias, Diana. Y Judith, escuchamos a Judith y pasamos a... Buenas tardes a todas. Pues también es un poquito relacionado con lo que dijo la maestra Diana, el buscar esas conexiones que tenemos con los demás, que abren esta puerta a una comunicación y encontrar similitudes. Como decía él, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos estas identidades, digámoslo así, pues es una manera más fácil de conectar, porque le gusta lo mismo, o porque tiene el mismo interés, o X cosa, pero ahorita con su comentario, pues también se ve esta parte negativa, donde, como no comparte tal interés como el mío, pues mejor me alejo, o no hago esa conexión con esa persona. Gracias por compartir, Judith. Y esto es algo natural que pasa en los grupos sociales. Por lo regular nos rodeamos de personas que tienen identidades similares a las nuestras. Esto es un proceso natural que existe. O crecemos también en espacios donde hay identidades similares a las nuestras. Por eso cuando nos movemos a otros grupos o a otras identidades, hay como este tema de la incomodidad, o si alguien se ha mudado o ha ido de vacaciones a otros lugares, también hay estos choques culturales de, caray, esto es desconocido para mí, y una de dos, o decimos, ay, es que acá las quesadillas sí llevan queso, yo no sé por qué aquí no llevan queso si todas las quesadillas llevan queso. Entonces ese es como un ejemplo muy claro de siempre tienen que llevar queso, ¿no? Las quesadillas, de cómo se ven como estos choques, y les digo una de dos, o decimos, no, pues es que así no se hace. La forma correcta en la que se hace es como lo hacemos en las identidades donde yo estoy acostumbrado. O mostramos apertura y decimos, mira qué curioso, ¿por qué dirán en la Ciudad de México que las quesadillas no llevan queso? Entonces, ahí son como dos formas distintas de acercarnos a identidades distintas. Este es un ejemplo como muy básico de cómo se ve esto, pero esto se ve relacionado con de muchas formas dentro de nuestras identidades. Y aquí nos pone Lucía, son las características que vemos en otras personas y nos ayudan a encontrar dónde nos sentimos cómodos, cómodas. A la par aprendemos de las diferencias. Es un papel crucial ya que mostramos empatía, comprensión, solidaridad, compartimos y motivamos entre nosotras mismas, dependiendo en qué nivel de la U estamos también. Por eso aquí ya estamos relacionando justo el trayecto de la U, cómo nos puede ayudar a acercarnos a otras identidades distintas. ¿Qué papel fundamental? Papel fundamental de nuestra identidad al relacionarnos, al compartir y obtener nuestros aprendizajes de otros, ponernos en el lugar de otros, que es esta parte de ser compasivos o empatizar con la situación de las y los demás. Y afinidad, comunicación, trabajar en equipo, etcétera. Muchas gracias por compartir. Y pues les cuento que hoy vamos a estar explorando mucho a Jarro y a Bell, que son pues dos autores que nos hablan mucho del tema de la diversidad de identidades y esta parte de los sistemas de opresión. Y las identidades nos predisponen a papeles desiguales en el sistema dinámico de opresión. Somos socializados por el entorno para seguir reforzando estas estructuras dentro del sistema. O sea que según la identidad las identidades que nosotras y nosotros tenemos, pues ya se juega como desde una situación distinta, y estas identidades pues ya nos predisponen a tener papeles desiguales en estas reglas que no sabemos dónde están escritas. La forma en la que nos relacionamos, habla como estos autores nos dicen, habla de como un manual, unas reglas del juego que siempre funcionan de la misma forma y solo benefician a las identidades más privilegiadas. Y pues no sabemos en dónde están escritas esas reglas, solamente se repiten una y otra vez en el transcurso del tiempo y de los años. ¿Y cómo es que estas reglas se siguen repitiendo? Pues a través de la socialización, a través de cómo nosotros crecemos, el lugar en el que crecemos y la forma en la que nos enseñan
a relacionarnos según las identidades que tengamos. Para esta sesión vamos a entender por opresión como la fusión de la discriminación institucional y sistemática, el sesgo personal, la intolerancia y el prejuicio social que perpetúan relaciones y estructuras asimétricas. Aquí hay dos palabras clave. Está la parte de la opresión y la discriminación. Cuando hablamos de discriminación es cuando hacemos menos a una persona por la identidad que tenga. Y esto puede aplicar si tu identidad es dominante o no. O sea, por ejemplo, entro yo a un grupo donde soy distinta y me discriminan por cómo me veo, ¿no? Un ejemplo que daban mucho es, por ejemplo, no sé, es una una comunidad en donde la mayoría de las personas son morenas, entonces puede llegar una persona que es de tez blanca y puede sufrir discriminación porque es diferente, porque es una persona diferente en el espacio. Eso puede ser algo de discriminación, pero no es opresión, porque la opresión viene desde estructuras institucionales y sistemáticas que se repiten a lo largo de la historia. Y por ejemplo, en un ejemplo como esta persona blanca no sufre racismo y nunca va a sufrir racismo porque su identidad en el sistema general es dominante, porque es una persona blanca y esa persona siempre va a tener privilegios sistemáticos en otras estructuras. Aquí puede que la haya sido discriminada porque es diferente, pero nunca va a vivir sistemas de opresión como lo es el racismo. ¿Por qué? Porque estas estructuras de opresión vienen de procesos más profundos y siempre vulneran a estas identidades que son objetos de opresión. Entonces, esta es una diferencia como bien importante a tener en cuenta, la diferencia entre la opresión, que es algo sistemático, histórico, que se ha repetido y perpetuado a lo largo de la historia, y la discriminación, que son procesos como que se pueden ver en la relación entre distintas identidades. En esta sesión vamos a hablar mucho del tema de la opresión histórica que se perpetúa a lo largo del tiempo a través de estas estructuras sociales que aprendemos por medio de la socialización y que hacen que nuestras relaciones pues sean asimétricas dependiendo la identidad que tengamos. Los resultados de nuestra rueda de la identidad o de estas identidades que ustedes identificaron moldean la forma en la que socializamos hacia las otras personas, la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que nos enseñan a nosotras y a nosotros a relacionarnos. Y obtenemos entrenamiento sistemático, o sea, el sistema nos entrena sobre cómo debemos ser según las identidades que tenemos. Y pues esto hace que nos relacionemos prácticamente repitiendo patrones a lo largo de la historia. Por ejemplo, si soy mujer, y ahí lo mencionaban, hay como una forma en la que a mí me han entrenado para que me comporte como debería ser una mujer, o como debería ser un hombre, o como debería ser una persona que tiene poder adquisitivo alto, es una persona con dinero, o ser una persona en situación de pobreza. Aquí hay como muchos entrenamientos que nos dan estas reglas del juego invisibles que hacen que nosotras y nosotros nos relacionemos de distintas formas según nuestras identidades sociales. ¿Por qué se repiten los patrones una y otra vez? Esto es algo que yo personalmente me he preguntado mucho y ustedes que están como en el tema de la educación y tal vez probablemente tengan otras luchas sociales, de repente frustra mucho el hecho de que, ¿por qué no podemos cambiar las cosas, no? Por más que hago, por más que lo intento, las cosas se siguen repitiendo y los patrones se siguen repitiendo una y otra vez. Entonces, ¿cómo le hacemos para romper estas estructuras que están tan arraigadas como lo es este árbol que tenemos aquí, que ustedes creo que ya exploraron un poco este marco de referencia? Y pues nos dice Harro que para analizar los sistemas de opresión que atraviesan a distintas identidades, una forma de analizarlo es a través de los ciclos de socialización. Los ciclos de socialización son un marco de referencia que ahorita vamos a empezar a explorar. El ciclo de socialización de a continuación es una forma de representar cómo sucede el proceso de socialización, desde qué fuente viene, o sea, desde dónde viene todo esto que hace que se repita una y otra vez, y cómo afecta nuestras vidas y perpetúa
a sí mismo estos sistemas una y otra vez. ¿Cómo hacen que estos modelos repitan estas estructuras, estos patrones y tengamos los mismos resultados, efectos y problemáticas, incluso agravadas con el paso del tiempo? Este es el marco de referencia del ciclo de socialización de Harrow. Y es lo que vamos a estar explorando en el transcurso de esta sesión. Este es como un ciclo de lavado, ¿no? Pongámosle que es un ciclo de lavado que nunca termina. Siempre empieza de la misma forma y luego se vuelve a llenar. Otra vez se exprime y luego se vuelve a llenar y otra vez se lava una y otra vez y nunca se detiene. A eso se refiere como este círculo. Y aquí tenemos como varios puntos que significan situaciones distintas. Por ejemplo, en la vida de una persona, el inicio son como estas identidades que se te dan por haber nacido en el lugar en el que naciste y que tú no decidiste. Por ejemplo, si nací siendo hombre, o mujer, según el género que me asignaron al nacer, si nací en una familia adinerada o nací en situación de pobreza, si nací en una zona rural o en una zona urbana, si nací en Latinoamérica o nací en Europa. Aquí son cosas que no decidimos, es al azar. Cada quien nace en una situación con distintas identidades que ya le son dadas. Luego, tenemos esta primera socialización, que nuestra primera socialización pues es nuestra familia. Son estos espacios donde nos empiezan a enseñar cómo comportarnos dependiendo las identidades que tengamos. Y aquí en la familia, pues, nos empiezan como a meter estos estereotipos de cualquiera que sean nuestras identidades, nos enseñan cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de relacionarnos con otras identidades. Y luego viene el segundo círculo, que es la socialización institucional y cultural, que es cuando nosotros entramos a la escuela, por ejemplo, que entramos por primera vez a la escuela y nos empiezan también a programar como ciertas ideas de cómo deben ser nuestras identidades y cómo nos debemos de relacionar con las y los demás. Y esto viene desde cómo están estructurados los planes y programas de estudio, los grupos sociales en los que empiezo a interactuar, si formo parte de algún grupo que forme parte de alguna religión, estas instituciones culturales, sociales en las que me desenvuelvo, pues también refuerzan estas ideas de identidades o nos enseñan más sobre cómo debemos comportarnos hacia las demás personas. Luego tenemos la parte de la aplicación, que es como este momento en el que tal vez nos empezamos a preguntar de, oye, tal vez esto no sé por qué funciona de esta forma y por qué tengo que comportarme de esta manera, ¿no? O por qué se espera que yo sea así conforme a mis identidades. Pero lo que pasa cuando intentamos romper el status quo de lo que se espera según nuestra identidad es que empezamos a tener como estos rechazos, estas segregaciones de las personas de, ¿no? ¿Por qué? Pues si así tiene que ser, porque siempre ha sido de esta forma, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer de una forma distinta? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esta parte de la aplicación y nos topamos con estas barreras, pues empieza a haber resultados de enojo, frustración, de estas identidades. Por ejemplo, si hay identidades que han sido vulneradas históricamente, pues también se empiezan a reforzar estos estereotipos. Un ejemplo es, por ejemplo, los barrios que son altamente delictivos, ¿no? O sea, ciertas comunidades que son delictivas. Si yo crecí en ese lugar, pues ya se da por hecho que porque crecí ahí, pues voy a ser una persona que va a hacer actos delictivos, ¿no? Entonces me enojo, digo, no, claro que no, yo no soy así, pero pues la misma sociedad me lo empieza a inculcar. ¿Y qué pasa en los resultados? Pues que empiezo a reforzar estos estereotipos que están como en torno a mí. Entonces es como se ven incrementados estos estereotipos en estas identidades sociales que son vulneradas. Y luego tenemos el tema de las acciones, que es como la resignación a estos estereotipos. Es como de, bueno, no puedo hacer nada, sí soy así, ya reforcé estas identidades que me han presentado y pues la vida sigue, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Yo empiezo a perpetuar estos sistemas de opresión hacia los demás,
hacia mí mismo, misma, según mis identidades, y luego se repite el ciclo porque yo estoy como también socializando estas ideas con las personas que se empiezan a integrar a estos círculos o a estos grupos sociales. Aquí tenemos una flechita que es la dirección hacia el cambio, porque justo estas situaciones de enojo, estas emociones desagradables, pues nos pueden llevar por dos vías: hacer el cambio y empezar a cortar como estos sistemas de opresión, o empezar a dirigirnos a acciones que sean, que perpetúen como estas situaciones. Y antes de pasar a hacer un ejercicio individual en torno a sus identidades, les voy a poner un ejemplo muy concreto de una de mis identidades. Tenemos dos tipos de identidades. Están las identidades dominantes, que son como estas identidades que han sido históricamente privilegiadas, porque así lo ha dictado la vida y la sociedad, en donde entran pues el tema de si eres hombre, si eres una persona blanca, si eres una persona que nació en una situación privilegiada económicamente, si eres heterosexual, como muchas situaciones que vienen dentro de estas identidades dominantes. Y luego tenemos las identidades objeto, que son las identidades que han sido históricamente oprimidas, que eso es si formas parte de alguna comunidad rural, si formas parte de alguna comunidad indígena, si no hablas como la lengua dominante, si eres moreno, morena, si formas parte de la comunidad LGBT, si eres mujer. Hay como ahí varias categorías para identificar si es una identidad objeto o una identidad dominante. Yo les voy a poner un ejemplo de una de mis identidades dominantes. Hace poquito volví a hacer mi rueda de la identidad y identifiqué que una de mis identidades dominantes es que soy profesionista. He tenido el privilegio de estudiar educación superior y creo que eso, o sea, antes yo lo veía como que era por mi esfuerzo. Yo dije, no me he esforzado y por eso tengo una educación superior. Pero al estar analizando estos ciclos de socialización, pues justamente me di cuenta de que no necesariamente era así. Y eso parte, pues desde que nací, yo en el inicio, en una familia de profesionistas. Yo he sido privilegiada porque nací y todos mis tíos, mi mamá, ya tenían una educación superior o estaban por terminar su educación superior. Entonces, pues mi primera socialización iba en torno a eso, que tenía tíos que trabajaban, en ciertos roles dentro de sus empresas. Mi mamá es dentista, la acompañaba al consultorio porque trabajaba ahí, tenía tíos que seguían estudiando, ¿no? Y pues eso hizo que yo creciera como con un capital cultural importante en esta primera socialización. Y pues que tuviera acercamiento a libros, que pudiera ir a obras de teatro mientras yo estaba en los primeros años de vida y tuviera también como esta red de apoyo dentro de mi familia. Luego entré a la escuela y aquí es donde empieza como a ponerse más turbia la cosa, porque pues yo ya tenía estos primeros 6 años de vida privilegiados con un capital cultural importante y pues empiezan las etiquetas, ¿no? En la escuela. Yo fui programada para ser buena en la escuela. Nunca batallé, ¿por qué? Porque así me programaron y era lo que se esperaba de mí dentro de la escuela. Y están estas etiquetas de, ay, la niña inteligente y los niños que son burritos, ¿no? O sea, y los empiezan a segregar con estas etiquetas, los ponen en distintos grupos, tú no te juntes con este niño porque esos niños no saben y pues tú tienes más futuro y tú eres una niña bonita porque siempre te portas bien y porque eres buena en la escuela. Luego empiezan a pasar como estas otras socializaciones dentro de la escuela donde vas creciendo, donde tienes acceso como a ciertos privilegios también dentro de la escuela porque puedes participar como en otras oportunidades, puedes acceder a educación media superior, puedes acceder a educación superior. Y luego está el tema de la aplicación. ¿Qué pasa aquí con la aplicación? Pues que yo empezaba a replicar esta narrativa meritocrática, de que yo había llegado ahí porque yo me lo había ganado, porque yo me había esforzado más que las otras personas y porque esa era la narrativa que se hacía en mi familia. Teníamos unos vecinos que
pues eran personas que delinquían, o sea, robaban y vivían como en situaciones de mucha negligencia, las niñas y los niños que estaban ahí. Y mi familia era de, ay, es que son unos malandros y pues no les gusta estudiar, no les gusta la escuela y por eso viven como viven, ¿no? Como estas dinámicas que yo también ya estaba interiorizando y estaba replicando dentro de mi narrativa. Y en estos resultados, pues yo cuando empecé a ser maestra, empecé a repetir estas etiquetas con las niñas y niños que estaban en mis grupos, ¿no? A segregar, a empezar a decir, no, pues es que estos niños sí saben, estos niños no saben, entonces voy a empezar a separar, a sentar en distintos lugares, a yo tener estos juicios también hacia las niñas y los niños, hacia las mismas familias. Y a mí lo que me empezó a cambiar, que fue mi dirección al cambio, fue que entré a Enseña por México. Salí de Chihuahua, yo soy de Chihuahua, una ciudad muy alejada de todo porque es un estado gigante. Y empecé a conocer la realidad de otras personas. Me di cuenta de que otros PEM contaban estas historias donde ellas y ellos eran las primeras personas profesionistas en la vida de sus familias, ¿no? Entonces yo había crecido todo el tiempo con esta idea de, pero que no, o sea, es normal que todo el mundo estudie, que no cada quien se esfuerza para que puedan vivir como estas situaciones de privilegios. Entonces, aquí fue donde me empecé a dar cuenta de muchas de las etiquetas y estructuras que ahora me avergüenzan mucho y estas narrativas que yo hacía de el pobre es pobre porque quiere, el echaleganismo, de yo me he esforzado mucho para llegar hasta aquí, porque realmente analizando todo esto, el mérito que yo tuve para poder estudiar una carrera ni siquiera fue el gran mérito, fue porque todo mi entorno y toda mi socialización estaba orientado a que eso sucediera. Entonces, ha sido muy impactante para mí reconocerlo, el estar analizando esto una y otra vez y el darme cuenta de cómo lo sigo replicando todavía en estos patrones que sigo descargando en mi mente. Entonces, este es un ejemplo de una de mis identidades. Ahora ustedes van a hacer un ejercicio similar con una de sus identidades sociales. Pueden escoger una identidad objeto o una identidad dominante, solamente una, porque si no se va a complicar la cosa. ¿Sí, Luis? Duda, prof. Referente a las identidades, ¿podríamos decir que las dominantes son las características que adoptamos en nuestro día a día, por así decirlo, y las objeto son las que tenemos de origen y no se pueden cambiar o es difícil de cambiarlas? Ambas identidades las tenemos de origen, o sea, tenemos identidades objeto y tenemos identidades dominantes de origen, simplemente por el lugar en el que nacimos y las características con las que nacimos. ¿Por qué? Porque hay identidades que sí se pueden elegir, pero hay otras que no necesariamente las puedes elegir, como por ejemplo es el hecho de tu orientación sexual, tu sexo que se te dio al nacer, el ejemplo de si soy profesionista o no, en mi caso, creo que yo no lo elegí, o sea, se me fue dado simplemente porque sí, si creciste o no en una comunidad rural, aquí hay como esta diferencia hay identidades que sí eliges, pero muchas de las otras no, se te son dadas al nacer y las identidades objeto nunca se van a elegir, o sea, nunca uno va a elegir, quiero ser vulnerado históricamente, ¿no? O quiero que me discriminen por cómo me veo, cómo soy. Entonces, pues sí, hay también estos privilegios que no decidimos y que simplemente se nos dan por el lugar en el que nacimos y ya hace que tengamos como cierta ventaja como sobre otros. Por ejemplo, en el tema de la interseccionalidad, yo tengo una identidad objeto que es que soy mujer. Las mujeres hemos sido históricamente oprimidas, pero mi opresión no se ve igual a la de una mujer que nació en circunstancias diferentes a las mías. Por ejemplo, una mujer que nació en una comunidad rural o que es una mujer morena o que creció en situación de pobreza. Esta mujer, a pesar de que compartimos la misma identidad, pues se ven nuestros derechos vulnerados de distintas formas. Y aquí es donde entra como el tema de la interseccionalidad, que no podemos mirar todo desde solamente una identidad,
sino que tenemos que ponernos los distintos lentes para reconocer que tengo tanto identidades objeto, pero también tengo identidades dominantes. No sé si te resolví tu duda, Luis. Sí, muchas gracias. Y este ejercicio va a hacer que les quede un poquito más claro. Vamos a tomarnos 7 minutos para hacer este ejercicio en el Geniali que les voy a pasar. Van a entrar a la actividad que dice ejercicio individual. Perdón, entramos aquí y vamos a empezar por el número 1. Le dan clic aquí al número 1 y aquí nos van a ir haciendo preguntas sobre nuestra identidad para ir analizando nuestro ciclo de socialización, pero recuerden que solo deben elegir una identidad para este ejercicio, si no se va a hacer muy difícil. Elijan una identidad, puede ser dominante o objeto, y aquí nos pone algunos ejemplos de identidades dominantes, persona de tez blanca, clase media alta, sin discapacidades, en edad media, heterosexual, entre otras. Y acá tenemos identidades objeto, como son estándares de belleza, personas mayores, personas jóvenes, personas viviendo en situación de pobreza, bisexuales, mujeres, etcétera. Entonces, ustedes eligen una de sus identidades, puede ser objeto o dominante, y realizan este ejercicio dando clic en ejercicio individual. Y empezamos por el número 1. Aquí está el número 1. Le dan clic al número 1 y esto ya solito les va a ir guiando cuando le vayan dando siguiente en las flechitas. ¿Ok? Entonces, les paso la liga para que hagan su ejercicio individual y nos vemos aquí en 7 minutos. Su ciclo de socialización sobre la identidad que eligieron. ¿A qué corazones? Del 1 al 10, donde 10 es el más difícil y 1 es el más fácil, ¿qué tan fácil fue realizar este ejercicio? 10 es más difícil, 1 es el más fácil. Ok, tenemos un 2, 2, 6. Ok, aquí tenemos ahí diversidad. Y cuesta, dependiendo de la identidad que elijan, cuesta un poco más, porque hay identidades que tenemos como muy claro y claro qué tanto ha sido socializada esa identidad, pero con otras puede ser más complejo. Entonces, esta herramienta es suya, les recomiendo mucho utilizarla para analizar otras identidades en las que quieran profundizar. Pero esto fue como una partecita para poder pasar a la siguiente parte. Gracias por tomarse el tiempo para hacer este ejercicio. Formas de opresión. Existen formas específicas de opresión hacia distintas identidades. Dependiendo las identidades de una persona, las formas de opresión las atraviesan de distintas formas. Y a esto se le llaman los ismos. A estas formas de opresión se le llaman ismos. Y aquí entran los machismos, el clasismo, el capacitismo, racismo, colonialismo, entre muchos otros ismos. Para esta sesión vamos a empezar a hablar sobre el adultocentrismo, en que es una forma de opresión hacia un grupo en específico. A ver, levante la mano así física. ¿Quién ya había escuchado hablar de este término? Que seguro ya lo vieron en la semana. Mano física, o sea, esta. Ahí dice Diana que ya. Ok. El adultocentrismo es una forma de opresión que toca a una identidad en específico y ahorita se las vamos a compartir si es que todavía no conocen el término adultocentrismo, porque primero vamos a analizar qué tan adultocentristas somos. Y para eso les voy a pedir que escaneen este código. Vamos a hacer un test de esos que salen de repente en Facebook de
qué pastel eres, qué garnacha eres o qué tamal eres, algo así. Este es un BuzzFeed, que es un tipo de test, pero ahora vamos a investigar o hacer un test sobre qué tan adultocentristas somos. Entonces pueden escanear este código QR con su celular o pueden hacerlo a través de la liga que les va a compartir en este momento. En unos segunditos para compartirles la liga y puedan entrar a la página del BuzzFeed. Entonces, este test ahí les va haciendo preguntas, ustedes eligen la opción que prefieran. Y para eso vamos a darnos 3 minutitos para que contesten su test de qué tan adultocentristas son. Y cuando estén listas, o sea, cuando lo hayan terminado, me ponen otra vez en el chat el listo o lista para poder continuar. Salió en el test. A ver, Luis, cuéntanos. Pues dice que soy Mufasa del Rey León. Mufasa. A ¿Eres ver, hay otras. democrático con los más jóvenes? ¿Te gusta escucharles y apoyarles en sus decisiones? Aunque en ocasiones sale tu pequeño adultocentrista, haces el intento por mantenerlo calmado. Ok, muchas gracias, Luis. Ahí está Mufasa. A Judith, ¿te salió otro distinto a Mufasa? ¿Te salió No, Mufasa fue el también? mismo. A ver, Ale, ¿a ti te salió otro personaje? Igual Mufasa. Mufasa. Ok, Iris. ¿Me escuchas, Iris? Ay, creo que estás en mute. Perdón, Ay, ya, sí, ya. A mi crush, la tortuga de Buscando Nemo. Ok, ¿qué dice de Crush? ¿Nos cuenta? Dice, wow, has trabajado duro para superar tu adultocentrismo. Escuchas e interactúas activamente con los más jóvenes y permites que tomen sus propias decisiones con base en su edad. Sabes que hay que respetar el derecho a la participación y ser democrática con todas las personas sin importar su edad. Muchas gracias, Iris. Y pues este es un test que utilizamos para explicar el adultocentrismo a las familias con las que interactuamos ahí en una formación que tenemos para familias. Y hay varios personajes, ¿no? Dependiendo como la parte del nivel de adultocentrismo que tengamos. Pero antes de hablar de los personajes, vamos a ver, nos referimos con adultocentrismo y para eso voy a pedir a un voluntario voluntaria que nos lea qué es el adultocentrismo. ¿Quién nos ayuda? Miriam. Gracias, sí. Tenemos que hablar de adultocentrismo. El adultocentrismo indica que existen relaciones de poder entre los diferentes grupos de edad que son asimétricas en favor de los adultos, es decir, que estos se ubican en la posición de superioridad. Los adultos gozan de privilegios por el solo hecho de ser adultos, porque la sociedad y su cultura así lo han definido. Rodríguez, 2013. 20. Muchas gracias, Miriam. Y este es un mismo, o sea, por eso pusimos, tenemos que hablar de adultocentrismo, porque es un mismo, es una estructura de opresión de la que no se habla mucho. Y es esta estructura de que va dirigida hacia niñas, niños y jóvenes, o sea, personas que son menores que nosotras y nosotros. Nosotras y nosotros, todas las personas que estamos aquí, tenemos una identidad dominante, que es que somos personas de mediana edad, o sea, somos personas que podemos valernos por nosotras mismas, mismos, todavía por la edad que tenemos. Y eso nos hace estar en una posición de privilegio, tanto de las personas que son adultos mayores, que ya no pueden valerse por sí mismos, mismas, de la tercera edad,
y las niñas, niños y jóvenes. Entonces, esto nos hace tener privilegios sobre las niñas, niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque está este ismo que hace que tengamos estructuras de poder por encima de ellas y ellos. Y es esta parte en donde vulneramos los derechos de las niñas y niños cotidianamente. Y algunos de los ejemplos de cómo se vulneran estos derechos venían en el test que vieron, ¿no? Como esta parte de, ¿por qué lo digo yo? Salúdame de besos si no eres un niño grosero, ¿no? Como al vulnerar también la decisión de las niñas y los niños. Y en este test vienen como distintos personajes, que es como una forma de ejemplificar cómo se ve el adultocentrismo en la cultura popular. Tenemos no sé si vieron Matilda, si han visto todos y todas la película de Matilda, y viene el papá de Matilda como la persona más adultocéntrica en este test. ¿Cómo era el papá de Matilda? Pues Matilda era incluso muy negligente e indiferente hacia las niñas y los niños, en este caso sus hijos, ¿no? Y era como de yo grande, tú pequeña, yo listo, tú tonta, etcétera, ¿no? Entonces esa es como una forma de ver como esta parte del adultocentrismo. Luego ponemos a Lois, no sé si todas y todos han visto Malcolm el del medio, que Lois es la mamá de Malcolm, que es como súper autoritaria también, que si bien sí quiere mucho a sus hijos, pues también usa mucho este autoritarismo hacia las niñas, niños y jóvenes. Luego tenemos a el papá de Nemo, también no sé si todas y todos vieron Buscando a Nemo, pero el papá de Nemo, Marlin, es súper sobreprotector, ¿no? Entonces todo el tiempo está asustado, no suelta a Nemo para nada. Y esta es una forma también de ver el adultocentrismo, y no confiar como en la autonomía de las niñas y niños, el intervencionismo, y es como una forma muy natural, que muchas de nosotras y nosotros como adultos que queremos a las infancias, de repente caemos en esa forma de adultocentrismo. Y luego sigue Mufasa, que si bien sí ya era como un poco más promotor de la autonomía de Simba, pues todavía tenía como ciertos rasgos de autoridad. Y al final tenemos a la tortuga de Buscando a Nemo, que nunca supimos cómo se llama esta tortuga, pero que está justo Marlin muy estresado porque la tortuguita está nadando sola, y él así de déjalos, ¿no? Confía en ellos, deja que exploren por sí mismos, sí mismas. Entonces, hay como en la cultura popular muchos ejemplos de adultocentrismo. En el Chavo del Ocho podemos ver el adultocentrismo en su máxima expresión en casi todos los personajes que salen en esta serie. Y pues invitarles justo a detectarlo también en esta parte de la cultura popular y en nosotras y nosotros mismos. Y vamos a hacer un ejercicio aquí en plenaria en torno a el Geniali que les mandé ahorita. Déjenme lo hago grandote para que podamos ver el Geniali, para justo analizar cómo se ve el ciclo de socialización, cómo hemos sido socializadas y socializados hacia las niñas y niños de 0 a 6 años. Y algo bien curioso aquí es que, a diferencia de otras identidades, la identidad de ser un niño o niña de 0 a 6, todos y todas pasamos por esa identidad. O sea, por ejemplo, nosotros no necesariamente tuvimos otras identidades que son objeto, pero esta es una identidad muy peculiar porque todas y todos los que estamos aquí, si tenemos esta edad, es porque alguna vez fuimos niñas y niños de 0 a 6 y tuvimos esta identidad social. Entonces, es bien extraño cómo funciona justo esta forma de socialización, que después hace que una vez que somos adultos y tengamos el poder, sigamos replicando como este sistema de opresión hacia las niñas y niños. Y pues aquí tenemos el inicio, que justo habla sobre esto. Entonces le voy a pedir a Lourdes, ¿nos puedes ayudar a leer esta parte, por favor? Inevitablemente todos las personas son niñas, niños alguna vez. Las niñas y niños de 0 a 6 años son un grupo objeto que es oprimido de muchas maneras. Existe una vulneración de derechos a este grupo y estas se ven incrementadas según las identidades con las que nace la niña o niño. Por ejemplo, una niña de 0 a 6 años que nace en situación de pobreza y con discapacidad auditiva
Vivirá varias formas de opresión por las identidades objeto que le fueron asignadas por un sistema de opresión que no eligió. Gracias, Lourdes. Y aquí entra también el cómo juega la interseccionalidad en las identidades de las niñas y niños que acompañamos, ¿no? O sea, hay situaciones que todavía hacen que se vulneren todavía más los derechos de estas niñas y niños si tienen aparte otras identidades objeto. Y este es el inicio. Ellas y ellos nacen siendo niñas y niños, ya con una identidad objeto, y aparte pueden tener otras identidades objetos que se les son asignadas al nacer por haber no elegido nacer en ese lugar. Luego tenemos esta primera socialización. Desde su propia experiencia de niñez, ¿qué roles, expectativas y normas tienen las familias y cuidadores hacia las niñas y niños más pequeños? Por ejemplo, en nuestras historias de vida, en nuestras familias o como nosotros lo vivimos, ¿qué esperan los adultos de las niñas y los niños? Así cuando están chiquitos, corriendo por la casa. Un ejemplo que me den. A ver, aquí vamos a poner que se porten bien, ¿no? Esa es como una muy típica, que estén quietecitos, que se porten bien, no agarres eso porque se va a quebrar. A ver, que sean tranquilos, que hagan travesuras. Ojalá así fuera, pero tristemente no es lo que nos han enseñado siempre, que no hagan ruido, ¿no? Que estén quietecitos, obedientes. Eso hace que sean unos buenos niños. Afortunadamente ahora ha cambiado y ya tenemos tal vez algunas familias donde ya hay concepción de sí, pues los niños se tienen que divertir, tienen que hacer relajo y toda esta parte, pero pues todavía hay estructuras que no les permiten hacer eso. Y aunque a nosotros digamos, a mí me gusta que mi niño sea feliz, corra y haga travesuras, vamos a ciertos lugares con las niñas y niños más pequeños y está la gente así. O se enoja la persona de la casa porque ya les quebraron un florero y está así de, ya, controla a tu hijo, ¿no? Hazle, o a tu nieto, o a lo que tengas para que pueda, pues, portarse como se espera que se porten las niñas y niños. Y eso nos enseñaron a nosotras y nosotros, a estar tranquilitos, calladitos en la mayoría de los contextos en los que interactuamos. Luego viene la socialización cultural e institucional. ¿A través de qué acciones y mensajes las instituciones, escuelas, comunidades, iglesias, etcétera, refuerzan roles, normas y expectativas que se tienen en las niñas y niños? Ahora, entramos a la escuela. ¿Y qué nos dice, cómo nos dice la escuela que nos debemos comportar una vez que entramos aquí? O que vamos a la iglesia, o vamos a, no sé, a otro espacio donde haya aprendizaje, que estén sentados, ¿no? Muy típico así de sentados. A nosotros nos tocó todavía estar muy sentados en la escuela, a menos de que hayamos ido a una escuela alternativa, ¿no? Hay que traer cierta vestimenta, callar y escuchar, bien portados, respetar ciertas normas, uniformes de faldas para las niñas, pantalones para los niños, presentación personal, no correr, el estar limpios, ¿no? Así de no te ensucies, pórtate bien, estate quietecito, calladito. Luego tenemos la aplicación. ¿Qué castigos y etiquetas reciben las niñas y niños que no actúan dentro de las normas y expectativas? ¿Qué castigos recibimos nosotras y nosotros cuando éramos niños, cuando no cumplíamos con esas expectativas? Por ejemplo, yo era una niña muy parlanchina y a mí siempre, me tocaron los sellitos de perico, ¿no? Habla mucho, me separaban del grupo también. Cambiarlos de lugar, regaños, castigos, no hay chocolates. Ok. Luego tenemos, ¿qué pasa con las niñas y niños que nunca logran alcanzar las expectativas sociales? ¿Cómo actúan las niñas y niños que logran alcanzar las expectativas, que no logran alcanzar estas expectativas? Refuerzan muchas veces como esta parte de ser inquietos, ¿no? Ser etiquetados, no ser suficientes.
Cuando las niñas y niños se convierten en adultos, ¿qué frases utilizan para justificar que se han convertido en opresores de otros niños? Así aprendí yo, así me educaron, así me criaron, es como me educaron. Y así se repite el ciclo de socialización una y otra vez. Y pues la intención justamente de estos espacios pues, es empezar a romper estos ciclos de opresión. Rompamos el ciclo. A estas alturas podemos elegir interrumpir el ciclo de socialización con una conciencia, información y acción. Para empezar, hay que reconocer las formas en las que hemos sido socializadas y socializados ante ciertas identidades. En este caso, hacia las niñas y niños de 0 a 6. Empezarnos a preguntar cómo nos socializaron para pensar así de las niñas y niños y si estamos repitiendo algún patrón. De alguna manera, todas y todos hemos sido oprimidos y hemos sido opresores. Y la primera parte, para empezar a romper este ciclo de socialización, es aceptar que somos adultocéntricos y adultocéntricas. Abrazar nuestro adultocentrismo, reconocerlo y empezar a romper este ciclo de socialización. Y para eso Dulce, que creo que fue ella, hizo este trabalenguas para empezar a afrontar y aceptar que somos adultocentristas. Entonces les voy a invitar que a la de 3 abran sus micrófonos y ya con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy para decir trabalenguas a ver si nos sale. Entonces, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Soy una adulta, adultocentrista, evitando el adultocentrismo para no ser adulta, Para no ser con adultocentrismo se adultocentrizará. Vale, ahí va más o menos el trabalenguas. Entonces, pues de eso va el empezar a aceptarlo, analizar nuestros ciclos de socialización hacia la identidad objeto de las niñas y los niños. Y pues con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Hoy estuvimos hablando mucho de opresión y análisis de la opresión, y ahora específicamente con la identidad de las niñas y niños de 0 a 6. Entonces, esto es algo que vamos a seguir haciendo en el transcurso de nuestra vida PEM, el estar analizando si estamos vulnerando o no esos derechos desde nuestra identidad como adultos, adultas. Y para cerrar el día de hoy, Logística, ¿tú vas a dar el siguiente anuncio o yo lo doy para estos últimos minutos? Adelante, si gustas darlo. Vale. Vamos a darnos un tiempo para responder la encuesta de experiencia de la formación inicial y pues ya con eso terminar nuestro día de formación. Es nuestra encuesta semanal. Recordarles que la persona que no lo responda pues va a tener un aviso por no cumplir la expectativa de respuesta. Entonces vamos a tomarnos estos minutos para que la respondan aquí y ya